Bueno, muy bien. ¿Cómo les ha parecido el ejercicio? Super, Doc, ya nos admitieron la demanda. Qué bueno. Eso está perfecto. Bueno, bien. Entonces, en el tema de los juzgados, ahorita vamos a esperar que hagan las subsanaciones, esperar que lleguen la hora del cierre, que es 6:30. A los demandados ya les llegó el material. Muchachos, Sí, señor. ¿usted qué juzgado eres, Yuleni? Yuleni, El juzgado primero, doctor. pero ¿tú eres del juzgado primero o eres demandada? Demandada, pero pues del grupo que llamamos juzgado primero. Del que llamamos juzgado primero. Y ya le llegó el material. Sí, doctor. Bueno, vale. Doctor, del juzgado cuarto. ¿Y ya le llegó el material? Sí, señor, ya nos llegó. Bueno, del 3, del 2, de los demandados del 2, del 3. Buenas noches, doctor. Del grupo de autores también ya llegó. Ya llegó. Ok. Enviamos ya la información, sí, señor. Estamos pendientes entonces del grupo 2. Buenas noches, doctor. Sí, señor, ya hicieron llegar el material. Bueno, entonces ustedes, los demandados, pueden irse a trabajar en la parte de la contestación de la demanda. Traten de ubicarse en ese contexto de demandados, en el contexto que hicieron los demandados. Perdónenme, en el contexto que hicieron los demandantes. Asuman esa demanda como si fuera verdadera y empiecen a defenderse. Obviamente que tendrán que por lo menos sacar los certificados de representación legal de la Cámara de Comercio. Ya saben que esos son ideados por ustedes mismos. Esto es un ejercicio académico. Son ejercidos por ustedes mismos. Los recibos de caja, comprobantes de pago, llamados de atención, cartas de renuncia de los empleados. Toda la parte correspondiente a sacar una buena defensa y que obviamente tengan la posibilidad de ganar el proceso. Bueno, ese es el objetivo. Entonces, como ustedes no tienen nada, solamente tienen la demanda, entonces van a tener mucho trabajo en construir documentos, material probatorio que tienen que entregarle al juzgado el día 29, o sea, mañana a las 6:30 de la noche. Entonces, ustedes se van, los demandados,
retírese de la sala, no hay problema, pónganse a trabajar en este tiempo que les queda. Por eso ayer les di un tiempito, hoy tienen más tiempo, todo el tiempo suficiente para que lo hagan y para que mañana presenten su trabajo. Porque ustedes saben que los demandados están en nosotros nos toca parcial. entrar o Disculpe, doctor. Pablito de la cámara. Doctor. Bueno, ya Doctor. dígame. Pues quiero hacer una acotación. Es importante pues para nosotros los que hacemos los grupos de demandados, sí, que muy importante que los compañeros que hacen la parte de demandantes pues nos cuenten bien la historia ficticia de qué se supone que es la empresa, a qué se dedicaban, porque no podemos empezar a contestar una demanda y que diga que el cargo era gerente de la empresa llamada tal, pero pues no sabemos bien si se dedicaba a vender productos alimenticios y la otra termine contestando que eran vendedores de prendas de vestir, por ejemplo. Entonces es muy importante esa comunicación. A ver. Usted está disparando en ráfaga. Entonces le vamos a contestar. Como en la demanda, ahí no están colocando que era gerente con sueldo de mensajero. ¿Eso en qué le implica a usted que pueda causarle un efecto contrario? Simplemente sométase a lo que diga la demanda. Él era un empleado, empleado, pero no le meta misterio porque no lo va a lograr. Tiene usted tiene usted que, escúcheme, usted tiene que asumir lo que le dice la demanda y sobre eso va a construir. Sobre eso va a construir su defensa. Entonces, lo que usted está diciendo al principio, que le cuenten si era gerente o era mensajero. Eso No es el cargo, no. No, doctor, yo me refiero a que, pues como acá se están manejando, digamos, el nombre de una empresa y saber, o sea, cómo vamos a hacer la representación legal y bueno, todos los documentos, pues para que el ejercicio sea completo, pues al menos saber de qué la razón social de la empresa, a qué se dedicaba. ¿Con qué fin? ¿Para qué quiere saber a qué se dedicaba? Para hacer la representación, la representación legal. Póngale el objeto social, el objeto social que usted quiera. Eso no le va a servir para la demanda. Póngale el objeto social que usted quiera. Ellos le están diciendo que es una sociedad SAS, limitada, SA. El objeto social, póngale el que usted quiera. Venta de arepas, fabricación de aviones, fabricación de ascensores, fabricación de ropa interior para mascotas. Póngale el objeto social que usted quiera. Eso ni le quita ni le pone en la defensa o en la demanda o en la demanda. Eso es trivial. O sea que fíjese que vamos quitando y vamos facilitando el trabajo. Hay cosas que usted no las necesita. Simplemente su constitución y gerencia le coloca la razón social, el representante legal y lo que aparezca ahí como objeto social, porque eso no nos va a servir, solamente nos va a servir es, por ejemplo, cuando vayamos a sacar el tema relacionado con la ARL para el riesgo profesional. Pero como aquí eso no es lo importante, porque si al trabajador no le pagaron EPS ni ARL y nosotros ahorita vamos a reclamar, pues ¿qué pasa? Que la EPS no le va a devolver al trabajador, no le va
a dar al trabajador los 8 meses, los 3 años que el otro dejó de pagar. No le van a dar un doble servicio en salud. No. La ARL tampoco le va a proteger porque como eso es en tiempo presente, lo único que va a valer allí para el beneficio del trabajador es la falta de pago de la cotización a pensión, porque eso sí es para él. Entonces, a veces no vale la pena comprar peleas que no nos van a dar un resultado económico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener cuidado? En la pensión, porque eso es del trabajador, en las prestaciones sociales, en las indemnizaciones. Lo demás, si lo otorga el juez, eso es un beneficio para la EPS, y la EPS a nosotros, de ese pago que va a hacer el empleador, a nosotros no nos va a reconocer ni un servicio, ni un solo peso, ni tampoco a la ARL. Entonces, en lo que no nos va a beneficiar, no le pongamos mucha atención, mucho cuidado. Lo que sí nos interesa para el ejercicio es el tema de la cotización de la pensión. Y lo que usted manifiesta de el objeto social es solamente para definir la parte correspondiente al riesgo de la ARL. Pero pues en este momento creo que no nos vamos a meter en esas camisas de 11 varas, no vamos a hilar tan largo porque ustedes son aprendices y creo que no les da el ejercicio para ir tan allá. De modo pues que con lo que tenemos, trabajamos. Con lo que tenemos, trabajamos. Con lo que tenemos, construimos. Vale, listo. ¿Alguien más? Porque es válido todo lo que pregunten ahora. Profe, buenas noches. Buenas. Tengo una pregunta referente a lo que estabas comentando, y es en el momento de que la empresa no haya hecho sus aportes de pronto a la caja de compensación, se puede solicitar el pago de rubro para que si el empleado tenía, digamos, vinculados como beneficiarios a su padre o a sus hijos y recibía alguna cuota de allí, la caja de compensación luego la pague. Sí, pero fíjate una cosa, es bien importante que el juzgado básicamente va a calificar la demanda de acuerdo a lo que los demandantes pidieron. Si ellos en la demanda no piden nada, no se meten con cajas de compensación familiar, el juez tampoco lo va a dar. Entonces, acuérdese lo que dijimos, hay que saberlo pedir para que se lo sepan dar. Si en la demanda los demandantes están pidiendo los aportes a caja de compensación familiar para que le retribuyan los aportes de subsidio familiar, pues obviamente el trabajador tiene que demostrar que para la fecha tenía niños menores y que gozaban de ese subsidio de familia, o que tenía sus padres mayores que gozaban de ese subsidio. Si no nos probaron nada, si no nos pidieron nada, no mandaron material probatorio, el juzgado solamente va a actuar en lo que pidieron, no más. No nos vamos a meter en más enredos. En lo que pidió en la demanda, en eso vamos a trabajar con los señores del juzgado, ¿vale? Sí, profe, gracias. Sí, lo preguntaba para la práctica, o sea, en la vida diaria. Gracias, profe. Y lo mismo en la práctica, en lo que usted pida, eso le dan. Si no pide, no le dan. Bueno, ¿qué más? Omar Cruz, ¿quiere decirnos algo? ¿O todo está claro? No, doctor, gracias. Bien. Si todo está claro, entonces usted está como en un juzgado, o no, o está en su casa. Omar, ¿usted está en su casa? Sí, señor, en la casa. Ah, bueno, le cambio la bicicleta que tiene al fondo por la mía. Claro, doctor. Bueno, claro que la suya es como más bonita que la mía.
Listo. Entonces, los que tienen el rol de demandados, que son 4 grupos, pueden irse a trabajar. No deben estar conectados en la clase. Váyanse a trabajar, a hacer su trabajo. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, sí, señor. Muchos éxitos. Hablemos con los juzgados referente a si ya empezaron a recibir las subsanaciones de las demandas. Juzgado 1. ¿Ya le llegó la subsanación de los demandados? A ver, ¿los juzgados están? Sí, profe, buenas noches. Sí, doctor. A ver, cuénteme individualmente si ya recibieron las subsanaciones. Profe, no, en este momento no. Sí, Nicole, yo ya se lo envié, sino que habla con el Ixmasutier. Yo se lo envié, sino que quería hacerte una claridad. Lo que pasa es que en este momento tengo como inconvenientes con el computador. Ustedes saben que tengo yo problemas con ese computador. Entonces, muy seguramente no te va a aparecer de Alex Masutier, sino mira que me aparece un letrero que dice soporte técnico, pero aparece enviado hoy 28 de enero a las 6:15 de la tarde. Revisa, por favor. Revisa, Listo, por favor. Revisa. Le envié la demanda subsanada, el poder subsanado, porque lo que estaba mal no era el número de la tarjeta, sino en el poder. En el poder. Ajá. Poder se nos fue un cerito de más. Sí. Y le envié los recibos de nómina y el memorial de subsanación aclaratorio. Revisa. 4 archivos. Revisa, sí, pero por favor. estoy revisando. Nicole. Dime. Nicole, ahí aparece a las 6:15. Creo que ese es el que acaba de llegar. Sí, 6:15, sí, señor. Listo, entonces ya llegó, profe, ya lo revisamos. Bien. ¿Qué otro juzgado le ha llegado la subsanación? Buenas noches, doctor del juzgado 2. A nosotros también ya nos llegó la subsanación y nosotros le enviamos el auto que admitía la demanda. Vale, listo. Entonces, el otro juzgado, el de Nicole, también hacer el auto admitiendo la demanda, para que con eso, con el auto admitiendo la demanda, que llegue en el término, vamos terminando el segundo parcial. Profe, una pregunta. Bueno, cuando ya entonces emitimos el auto. No prende la cámara, a ver. ¿Por qué no prende la cámara para saber quién me habla? Nicole, profe, pero es que estoy desde el celular, entonces. Dime. Profe, mi pregunta es, ¿enviamos nuevamente la demanda a los demandados? No, o sea, que ya está bien. no, es que las correcciones fueron de forma, no de fondo. Eso no cambia el objeto de la demanda. Solamente hágales el auto a los demandantes y con eso terminamos el parcial con ellos. El ejercicio es el segundo parcial, es hasta aquí, con la entrega, pero ustedes son los que tienen que decir si llegaron o no llegaron los documentos dentro del marco de la buena fe, porque yo estoy presumiendo que los juzgados están actuando dentro del marco de la buena fe. No vaya a ser que de pronto yo descubra que el juzgado está siendo permisivo con los otros demandantes y les está aceptando cosas que no son. Entonces, tienen que ser muy precisos en lo que estamos haciendo. A ver, los otros juzgados, ¿cómo vamos? Compañeritos. Juzgado 4. El juzgado 3 al día, profe. Los compañeros sí hicieron el trabajo como es. Vale. Ya. ¿Ustedes ya hicieron el auto de...? Sí, señor. Ok, bien. ¿Quién falta? El juzgado 3, 4. ¿Por qué no aparece el juzgado 4? ¿Nadie del juzgado 4 está en la sala? Sí,
Sí, profe, qué pena. Ya deme un momentico que la persona a la que le respondieron tiene problemas con la conexión de internet. Pero por lo menos si tiene problemas, que le diga a los otros si llegó o no llegó. Y deben de tener la precaución si manejen dos correos. Ya me indicó mi compañero que sí enviaron todo subsanado y ya están pendientes por enviarle el autoadmisorio. Vale, listo. ¿Alguien queda? ¿Que alguien queda pendiente? ¿El juzgado 3 quedó pendiente o ese ya? Ese ya, profesor, está bien. Bueno, ¿el 2 también? El juzgado 2 sí, señor. Quedó listo. Y el 1 quedó perfecto, ¿cierto? Correcto. Sí, doctor, correcto. Listo, Pablito. Bueno, entonces, los chicos, los estudiantes que tienen el rol de demandados, se pueden ir a trabajar. Armen sus grupos de trabajo, sálganse de la plataforma Zoom y dedíquense a hacer su trabajo, porque tienen que construir. Ustedes van a ser arquitectos construyendo documentos para su propia defensa. Entonces, no estén en este conversatorio el día de hoy. Entonces, doctor, buenas noches. Buenas, bienvenida. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Lo que pasa es que Juliet López me dice que si por favor le da ingreso porque es que se le está cayendo y entrando en internet. Bueno, no la tengo aquí en espera, no hay nadie, no hay nadie. Ah, de pronto es por lo que el internet no está funcionando. Bueno, gracias, sí, doctor. No la tengo, tranquilo. Incluso, a ver. Bueno, listo. En el tema de los juzgados, los grupos de estudiantes que están haciendo el rol de los juzgados, como nosotros vamos a empezar el lunes con las audiencias del grupo 1, del grupo 3, del grupo 4, porque el grupo 2 es la audiencia de gala que vamos a hacer. Entonces, para ustedes sería bien importante que tengan en cuenta las lecturas del artículo 42 al 47, todo lo relacionado con el tema del 48, inclusive hasta el 65. Que es el capítulo que habla de las audiencias. Y tenemos que ver aquellos juzgados que son de única instancia. Para los de única instancia, los juzgados municipales, tendrían que tener en cuenta desde el artículo 70 hasta el artículo 81, del 70 al 81. Indudablemente que los juzgados deben ya estar mirando los videos de YouTube para que ahí empiecen a mirar lentamente
y empezar a suspender el video, escribir el libreto, primero tal cosa, segundo tal cosa, cuarto tal cosa, quinto tal cosa, sexto tal cosa, y basado en los artículos que yo les mencioné ahorita, con el fin de que ustedes en sus audiencias no vayan a hacer el ridículo, no vayan a hacer, a pasar vergüenzas porque no tienen el libreto escrito encima del escritorio. El juez se tiene que preparar para iniciar su audiencia, tomar el juramento, saber cuáles son las palabras del juramento, buscarlas en internet, copiarlas en su libreto para hacer el juramento, hacer parar a cada una de las partes para tomarles el juramento y advertirles que dicen sí, juro. Ese libreto, que es la parte emocionante de la audiencia, es lo que los juzgados tienen que preparar. Por eso dentro del rol deberían de haber, una niña me dijo que iban a nombrar 2 jueces. Claro, los pueden nombrar un juez principal y el otro como un juez suplente, pero solamente puede actuar uno, y entre los 2 preparan el libreto, mientras que los otros están leyendo las demandas, están subsanando, están preparando autos, están revisando el resto de las cosas, pero habrán 2 compañeros dentro del rol de jueces que son los que van a sacar el libreto para que ese libreto quede tan bonito, tan perfecto, para que sea llevadera la audiencia y no permitir que esto se convierta en un zafarrancho, en una tienda de borrachos, donde todo el mundo va a hablar al tiempo, donde todo el mundo se va a carcajear, donde todo el mundo va a hacer lo que se le da la gana y el juez pierde la autoridad. Como esto es un ejercicio académico, que es donde estamos aprendiendo a administrar justicia, tenemos que ser supremamente serios, supremamente delicados, tanto en el manejo del público, el manejo de los asistentes, para que no nos bailen, para que cada quien debe hablar en su momento. Porque si uno deja que los estudiantes hablen todos al tiempo, se daña el ejercicio. Esto entra dentro de un ceremonial donde tiene unos protocolos, donde solamente podrá hablar al que se le dé la palabra. Y ese ejercicio lo debe controlar el juez. Y obviamente si hay un segundo juez, pues ese segundo juez ayudará para que haya control de la reunión. Por eso es que el ejercicio es tan bello, que nos va a permitir asumir ese papel de abogados, de administradores de justicia por primera vez. Bueno. Disculpe, doctor, una pregunta. Señor. Si usted es tan amable, ¿puede volver a repetir de dónde a dónde hay que leer para poder preparar las audiencias? ¿Usted qué juzgado es? No. Nosotros somos demandantes del juzgado 1. Ah, no, tranquilo. Es que esto es solo ¿para qué? Entonces, la audiencia, las audiencias van del 42 al 47. Vamos a mirar del 51 al 69.
Y los juzgados de única instancia, los municipales, van del artículo 70 al artículo 81. Porque es que como tenemos dos tipos de audiencias, una de única instancia, que va del artículo 70 al 81. Y lo que leí anteriormente son para los juzgados de los poderes del juez, de las audiencias del 42, hasta el 69. Listo, muchas gracias. Para los juzgados del circuito. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento porque de todas maneras no nos podemos ir para las casas ahorita porque no sería prudente y no sería responsable del docente dejar de ver este material tan maravilloso que es el tema de cómo se van a desarrollar las audiencias. Entonces, podemos mirar que para la representación judicial, generalmente se dice que uno puede actuar en causa propia cuando son cuantías de mínima cuantía. O sea, por debajo de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las personas pueden litigar en causa propia. Cuando tengan algún conocimiento más o menos, lo pueden hacer. Pero normalmente se recomienda que deben ir con un apoderado judicial, preferiblemente que sea abogado titulado. ¿Cuál es la experiencia? La experiencia es que muchas veces se meten a defenderse en causa propia personas que creen que conocen el derecho bien y resulta que no es así, no lo conocen, no conocen bien el derecho y llegan y se enfrentan a abogados como van a ser ustedes en un futuro, que han tenido que pasar por una escuela, que han tenido que pasar por múltiples ejercicios teórico-prácticos. Y ahí es donde ustedes cogen esa pericia, cogen esa práctica como la estamos cogiendo en este ejercicio que estamos presentando en este módulo. Y esa práctica es lo que hace el maestro. Entonces, se aconseja que es preferible que las personas vayan representadas legalmente por un abogado titular. Bueno, en ese tema relacionado con la proposición y trámite de los incidentes, dice que los incidentes solo podrán proponerse en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. Fíjese, señores juzgados, como en este artículo 37 ya nos están abriendo la puerta de la primera audiencia de trámite, donde aparece en esa primera audiencia de trámite, entonces es cuando se presenta el juez, cuando el juez hace que las partes intervinientes en el proceso les digan, por favor,
identifiquen los generales de ley. Generales de ley. Los generales de ley es un término jurídico técnico que significa que la parte actora se debe identificar. Entonces se identifica el empleado, cómo se llama, su identificación, su dirección, su número de celular, su correo electrónico. Y debe manifestar que actúa en calidad de demandante o en calidad de empleado. Asimismo, el representante jurídico presenta sus generales de ley. Igualmente el abogado, lo primero que tiene que hacer es saludar al juez. Buenos días, buenas tardes, señor juez o señoría. Saludar al público, saludar a la contraparte, porque nosotros los abogados necesariamente tenemos que ser, dentro del código de ética, manejar lo que se denomina el decoro, o sea, la decencia. Eso lo van a ver ustedes el próximo semestre en el código de ética del abogado. Entonces, saludan al juez, se presentan. Los abogados normalmente tenemos como una especie de libreto para presentarnos, porque ahí es donde por primera vez nos vamos a encontrar con el juez y con la contraparte. Entonces es allí donde uno muestra la casta, la calidad. Entonces se presenta uno, saluda, mi nombre es tal, abogado en ejercicio, actúo en representación del empleado, en representación del demandante, mi dirección es tal, mi abonado telefónico es tal, mi correo electrónico es tal. Muchas gracias, su señoría. Y se sienta uno y apaga el micrófono. Después los generales de ley de la contraparte y debe ser exactamente igual. Una vez como las partes están identificadas, previo a que cuando uno entra a la audiencia debe adjuntarle a la secretaría las cédulas de ciudadanía y las tarjetas profesionales. En la virtualidad uno las coloca, uno saca la cédula y la coloca al frente de la cámara para que queden plenamente identificadas las partes. Entonces uno saca la tarjeta profesional y la coloca, saca la cédula, la tarjeta profesional y la coloca así al frente para que el juez y la secretaria se den cuenta que quien está hablando es el que está identificado aquí. Muchos juzgados, en presunción de la buena fe, ni siquiera le hacen sacar a uno la cédula. Otros sí. Otros juzgados, ahora en la virtualidad, le mandan a uno, acogiéndose al 806, al decreto 806 del 2020, un día antes o 2 días antes de la audiencia, le mandan a uno un correo diciéndole que por favor envíe fotocopia de la cédula del abogado y la tarjeta profesional y del demandante o del demandado. Entonces, a los demandantes les piden los documentos y a los demandados les piden los documentos. Porque cuando uno se está presentando de forma verbal, el juez revisa que el número de la cédula y la tarjeta profesional sea igual al documento que tienen ahí. Y con esa presunción de buena fe queda
ya definida la personería jurídica. Porque el juez, en la medida que se van presentando los profesionales, él les puede decir que se les ha concedido la personería jurídica. Esa personería jurídica es la facultad que tiene el abogado defensor de las partes para entrar en el litigio. Eso entonces estamos hablando de esa representación legal. Y ahí, en ese artículo 37, definimos qué es la identificación de las partes. Se propone la conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. Entonces, el juez, ya lo vimos, lo importante que es definir la ley 640 del 2001 en materia de conciliación. Porque como la conciliación no es un mecanismo de procedibilidad en la demanda laboral, es aquí y ahora donde las partes deben entrar a solucionar el litigio. A veces es más barato conciliar el litigio que dejarlo avanzar hasta el final. ¿Por qué? Porque decían los papás, los abuelos, que es mejor pájaro en mano que mil volando. ¿Esto qué quiere decir? La experiencia nos ha demostrado lo siguiente. Hay empleados que son ávaros, empleados ávaros. A veces también los abogados son avarientos. Quieren despedazar al empleador porque le tienen rabia por el acoso, por las humillaciones, por muchas cosas, en fin, etc. Pero aquí, en una conciliación, la ley 640, cuando uno es sabido de la ley 640, uno le tiene que decir a su cliente que tiene uno que despojarse del pensamiento intestinal. Aquí no podemos pensar con el corazón. El que piensa pierde. Aquí no podemos pensar con los intestinos. Venimos a conciliar. Entonces, el juez propone que se haya ánimo conciliatorio. Y si el empleador quiere conciliar, ¿por qué no escucharlo? Pero nunca pensar que la conciliación vamos a lograr el 100% de las pretensiones de los derechos ciertos. Acuérdense, mis queridos estudiantes, que los derechos ciertos son las prestaciones sociales, única y exclusivamente los 4 rubros de prestaciones sociales: cesantías, los intereses, las primas y las vacaciones. Y aquí manejamos un tema contundente que se llaman las prescripciones. Porque acuérdense ustedes que las cesantías, los intereses de las cesantías y las primas de servicios prescriben a los 3 años. 3 años. Y las vacaciones prescriben a los 4. Doctor, me perdí. Explíqueme, por favor, por qué. ¿Por qué dice que las cesantías a los 3, los intereses a los 3 y las primas a los 3 y que las vacaciones a los 4 años? Les explico. La ley dice que el empleador le debe pagar al empleado por cada año de servicios, 15 días de salario por el derecho a las vacaciones. Entonces, el primer año lo cobro al segundo, porque debo trabajar el primer año.
¿Cuándo cobro las vacaciones? En el segundo año. ¿Cuándo cobro el segundo año? En el tercer año. ¿Y cuándo cobro el tercer año? En el cuarto año. De modo pues que si yo dejo vencer el cuarto año, me está prescribiendo. Entonces, si yo dejo llegar al cuarto año, pierdo el primer año. ¿Se da cuenta? Entonces solamente me quedaría el segundo y el tercero. En ese orden de ideas, esos derechos ciertos que no se negocian, que son los derechos ciertos que si los derechos ciertos y nosotros definimos en la demanda, donde decimos prestaciones sociales, incluyendo las vacaciones, nos da 5.000 más una indemnización por despido injustificado de 1.000 más una indemnización por mora en el pago equivalente a 2.000, total 8.000. Pero la pretensión no vale 8.000. ¿Por qué? Porque estamos definiendo los derechos ciertos que valen 5.000. Las otras dos indemnizaciones me las otorgará el juez en juicio si logro probar que existió la vulneración de esos derechos. Entonces, ¿qué voy a reclamar? Aquí, la parte correspondiente a los derechos ciertos. Y el juez me dice, doctor, ¿cuáles son los derechos ciertos? ¿Cuánto valen sus derechos ciertos? Valen 5.000. Su señoría, valen 5.000. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la conciliación el empleador me dice, le voy a dar 4.000? Alex, ¿tú qué dices? ¿Aceptas o no aceptas? ¿Concilias o no concilias? Pues en el transcurso del tiempo que llevo estudiando siempre me han dicho que es preferible un mal acuerdo que un buen pleito por la cantidad de tiempo que se demora. Perfecto. O sea que tú concilias. Concilio, sí, señor. Orlando Buitrago, ¿qué nos dice? Doctor, estoy de acuerdo con la compañera. Yo también conciliaría para evitar tanto trámite, porque es que el trámite es de bastante ya estamos en juicio. Es que el tema es que estamos en juicio. ¿Qué dice Egidio? Egidio, ¿qué nos dice? No la entendí la pregunta. ¿Egidio está? Sí, doctor, aquí estoy. Doctor. Estamos preguntando si concilian o no concilian. En mi caso sí, doctor, claro, yo conciliaría. Claro, por aquel concepto que decimos que más vale pájaro en mano que 1.000 volando. Ok, que es mi luz jurídica y que de pronto el otro tiene una luz jurídica más fuerte que la mía y me voy a quedar sin el pan y sin el perro. Eso podría medirse así. Pero cuando el empleado es avariento, se puede dañar la conciliación. Miren este caso. Una señora vendedora de servicios de la fe, servicios funerarios de la fe. Ella dijo que había trabajado como 10 años con la fe y resulta que los derechos ciertos daban 30 millones de pesos. Llegamos a juicio a la audiencia y el juez me dice a mí, doctor, ¿cuál es la pretensión?
Y yo le digo al juez, su señoría, la pretensión son 50 millones. La señora estaba pidiendo 90. Logramos que ella entendiera que eso eran unas cifras que fuera de foco. Entonces aceptó que eran los 50. Resulta que el dueño de la fe, una señora representante legal, sacó la chequera y le dijo a la señora, le voy a entregar 35 millones ya. Y la vieja le tiró la madre, eso le dijo de que se iba a morir. Una grosería. Me tocó decirle a mí al cliente, por favor relájese, porque me está haciendo quedar mal, y primero la ética y después la grosería. La vieja tuvo el descaro de decir en la plena sala que era que yo estaba de acuerdo con el cliente por el hecho de decirle que guardara compostura. El juez la paró en seco y le dijo que no, que esos atrevimientos no iban, y que además el doctor Niño tenía la facultad en poder de conciliar, que él de buena fe, dentro de un marco de cordura, la estaba invitando a que ayudara a conciliar, pero el doctor Niño era libre, tenía la autonomía total de conciliar. Entonces, doctor, proceda de acuerdo a su poder, me dijo el juez. Pero como uno siempre cuida su tarjeta profesional, porque una queja ante el Consejo Superior de la Judicatura como que no aguanta mucho. Entonces, la señora de la fe se fue a 40 millones. No habíamos entrado a la pandemia. 40 millones. Y la vieja dijo, no, que se pierda todo. Le dije, señora, tenga en cuenta que yo voy por el 30% de lo que saquemos. Ya ofrecieron 40, van 12 millones de ganancia para el abogado. Tenga claro eso. Una vieja asquerosa asesorada por un poco de empíricos. En fin, no se concilió. La audiencia continuó. Y en esa continuación, entonces, se deciden sobre las excepciones. Acuérdense que son las excepciones previas, aquellas correcciones que hay dentro de la demanda que el juzgado no las detectó en el momento de admitir la demanda, pero que no tienen mayor repercusión, es corregirlas. Doctor, disculpe. Dime. Doctor, qué pena haberle cortado. Dime. Lo que pasa es que estuvimos leyendo la subsanación, sí, y encontramos pues unos errorcitos. Por ejemplo, repitieron 2 veces, no sé si eso dará para inadmitirle, ¿no? Mal, porque el doctor Bautista nos enseñó que cuando el contrato es a término indefinido superior a 10 años, se liquida 20 días el primer año y subsiguientes 15, y ellos lo hicieron sobre, ya le digo, lo hicieron sobre 30 al primero y 20 subsiguientes. Bueno, admitámosle la demanda y ustedes revisan el tema sobre esa indemnización. Pero por ahora recíbales, acépteles y revisen ustedes si en juicio les van a decir lo contrario. ¿Vale? Ustedes son los que van a revisar si esa indemnización, de acuerdo al 64, está bien o está mal. ¿Por qué? Porque es que como ahí la norma determina. ¿Qué dice el 64? Terminación unilateral del contrato sin justa causa. Todo contrato de trabajo va envuelto en la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado con indemnización de perjuicios
a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. Por eso yo no puedo pedir en las demandas laborales lucro cesante y daño emergente, porque por eso estoy solicitando que me declaren la indemnización. En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, porque ellos tienen que comprobar que los despidieron sin justa causa, por parte del empleador, o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se señalan. Entonces, en los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltaran para cumplir el plazo estipulado del contrato, o el del lapso determinado por la duración de una obra o labor contratada, caso en la cual la indemnización no será inferior a 15 días. Ahora dice, en los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así. Contratos a término indefinido. Para trabajadores que devenguen un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales. Para trabajadores que devenguen un salario inferior a 10 salarios mínimos mensuales. Entonces dice, 30 días de salario por el primer año. Si el trabajador tuviera más de un año de servicios continuos, se le pagarán 20 días adicionales por cada año. O sea, de día 30 por el primer año y 20 por el año subsiguiente. Para trabajadores que devengan un salario igual o superior a 10 salarios mínimos, serían 20 días de salario cuando tuvieron tiempo mayor a un año. Entonces ahí nos están mostrando esa parte. Y en el número 2 dice, si el trabajador tuviere más de un año de servicios continuos, se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre 20 días básicos del numeral 1 anterior por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Primer año, 30 días y por el segundo y subsiguientes, 20 días. Parágrafo transitorio. Los trabajadores que al momento de que entra en vigencia la presente ley tuvieran 10 o más años de servicio continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización establecida en el literal B, C y D. ¿Qué dice el B? Para trabajadores que devenguen un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales. El C. A ver. ¿Dónde está el B y el C? Del artículo 6º de la ley 50 del 90. Entonces ustedes deben ir a esa ley, artículo 6º de la ley 50, exceptuado el parágrafo transitorio, el cual se aplica únicamente para los trabajadores que tenían 10 años o más el 1 de enero del año 91. Entonces fíjense cómo ustedes deben remitirse a ese articulado, porque ahí es donde puede estar la modificación del artículo 6º de la ley 50 del 90. Ahí es donde ustedes tienen que ponerle cuidado si esos trabajadores que tienen más de 10 años, cómo se van a liquidar, porque ahí lo determina la ley. Entonces ustedes lo liquidan de acuerdo a lo que diga el artículo 6º de la ley 50 del 90. ¿Está claro, Pablito? Sí, señor, ya vamos a verificar. Sí, verifique ese artículo 6 de la ley 50 que nos indica. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Para la vida diaria, ¿no? Sí.
si en la liquidación, hablando nuevamente de la pregunta que yo te había dicho anteriormente sobre las cajas de compensación y la EPS. Bueno, la caja de compensación, porque lo que tú decías, bueno, la caja de compensación y la AFP. Es necesario que cuando uno pone la demanda, cuando se ponga la demanda, nosotros como demandantes también se haga la liquidación del fondo de pensión y de la caja de compensación, o eso el juzgado se lo remite a cada una de las entidades y ellos serían los que tendrían que liquidar. El juzgado normalmente para sacar adelante cualquier pronunciamiento, pues él hace la liquidación. Pero, profe, mi pregunta ahí es, ¿el demandante debe también anexar esa liquidación de la seguridad social o esa la haría el juzgado? Mira, es que entre mejor dateado, entre mayor documentos probatorios tenga la demanda para la pretensión que vamos a obtener, va a ilustrar más al juez. Pero en el momento que el juez vaya a hacer la liquidación, pues él es el que va a determinar en qué momento, cuál es el valor de la pretensión. Porque así uno le haga la liquidación, él también la hace. Y si la liquidación está, la que uno presenta, está igual a la que hace el juzgado, pues se van. Y si hay alguna diferencia, la tiene en cuenta el valor del juzgado. Miren, gracias. El artículo 6º de la ley del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 8 del decreto artículo 64, terminación unilateral. Todo un contrato de trabajo va envuelto en la parte resolutoria en caso de terminación unilateral. Bueno, toda esa parte ya. Los contratos a término fijo, el valor corresponde al tiempo que faltare. En los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará así. A. 45 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicios no mayor a 1 año. Si el trabajador tuviera más de 1 año de servicios continuos y menos de 5 días, se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre los 45 días básicos del literal A, por cada uno de los años de servicio subsiguiente al primero y proporcionalmente por fracción. Entonces ahí nos están hablando en los contratos a término indefinido. ¿Pablito la está leyendo? ¿O no la tiene todavía? Sí, señor, ya la tengo acá, ya la estoy leyendo. Profe, buenas noches. Creo que referente a la pregunta que está haciendo Nicole, si no estoy mal, es que sí, pues obviamente no se pide o no se liquida lo que ella está solicitando, pues obviamente el juez no se lo va a dar, como usted nos ha indicado, ¿no? Sí, señora. Ok. Profe, pero en ese caso sí lo pide, pero no anexa la liquidación. Pues muy seguramente en la subsanación, cuando estén calificando la demanda, el juez le va a pedir que le amplíe la información para que en la subsanación aporte el material probatorio. Si por algún caso se le pasa al juez y le admitió la demanda, pues lo más seguro es que el juez irá a liquidar y por el tema extrapetita le podrá dar el otorgamiento de ese derecho que pidió a medias. Eso era lo que quería saber, profe. Sí, exactamente eso. Si así lo mencione, pero no lo liquide, igualmente el juez tiene que tenerlo en cuenta para la sentencia. Sí, señora. Gracias.
Bueno, además finaliza el artículo diciendo que es voluntad del trabajador acogerse al nuevo régimen. Listo, Pablito. Entonces, ahí definimos eso con la lectura del artículo 6 de la ley 50 del 90. Entonces, ustedes denle una mayor lectura con claridad y apliquen lo que diga ahí. ¿Listo? Listo, doctor. No hay problema, gracias. Bueno, vale. Porque eso está claramente definido ahí. Bueno, sigamos. Sigamos entonces en lo que nosotros estábamos manifestando con relación a ese tema de lo relacionado con el incidente del capítulo 37 que iba más que todo para los jueces. Y hablábamos de las excepciones previas y también hablábamos de las excepciones de mérito. Esas excepciones de mérito se proponen cuando se le puede dar fin al proceso. ¿En qué momento se le puede dar fin al proceso? En el momento en que una de las maneras de terminar los litigios es pagando la obligación. Entonces, si en esa excepción de mérito el empleador logra probar que le pagó oportunamente las acreencias laborales o los derechos laborales al empleado, el juez tiene que dar por terminado el proceso. ¿Por qué? Porque ya no hay motivo a cobrar indemnizaciones y todo lo demás que pretendan pueden ser unos elementos subsidiarios al hecho principal o al objeto principal del litigio. Y como lo principal era el pago de unos derechos laborales y se prueba que sí se pagaron, se puede terminar el proceso ahí. Lo mismo que si las partes concilian, el proceso termina. Entonces, ahí es donde esas excepciones, tanto las excepciones previas como las de mérito, las previas se subsanan al inicio del proceso. Y entonces viene el saneamiento, donde el juez en estrado le está manifestando a las partes que las excepciones previas, le notifica a las partes en estrado que las excepciones previas fueron resueltas. Ahí es lo que se llama el saneamiento. Y la fijación del litigio, entonces, es cuando ya hecha la demanda, contestada la demanda, hay fijación del litigio. Hay fijación. El litigio es esto. Hay la controversia del litigio. Hay demanda, contestación de la demanda, no llegaron a ningún acuerdo, no presentaron excepciones para que se termine antes de, se fija el litigio. Y entonces ahí es cuando se abre a pruebas. Entonces empiezan a revisar las pruebas, que es todo el material documental. Las pruebas se abre a pruebas. Y dentro de esas pruebas, entonces vienen las pruebas documentales y las pruebas testimoniales. Y ahí, entonces, es cuando empieza el interrogatorio de parte del demandado, presenta los testigos y después viene el interrogatorio de parte del demandante
presenta a los testigos, porque muchas veces el juez tiene dudas en los hechos, en la presentación de los documentos, y se va a aferrar en los testimoniales para poder tener una proyección de fallo. Es muy difícil con la presentación de la demanda y la contestación de la demanda. Ya el juez mira paralelamente los dos documentos y ya él desde un momento puede ir haciendo la evaluación para presentar el fallo final. Entonces, los jueces, el rol de jueces van a tener a partir del viernes que sesionar, que reunirse para revisar la demanda, revisar la contestación de la demanda y hacerse una idea de cómo podría ser el fallo que van a sacar en el momento que termine la audiencia, porque ese fallo prácticamente llega hecho. Cuando se abre la audiencia, el fallo prácticamente está hecho, porque van a tener de pronto unos 5 o 10 minutos para que se reúna nuevamente el juzgado, que es el abogado, el juez principal y el juez suplente, por si tienen que hacer una modificación al fallo. Porque resulta que dentro de la demanda encontraron dentro del juicio, dentro de la audiencia, durante el juicio, encontraron claridad sobre algo que no vieron en el momento que estaban inspeccionando los documentos. Y entonces pueden cambiar el sentido del fallo. Pero el sentido del fallo lo tienen que leer cuando termine la audiencia, ya sea de los juzgados municipales o de los juzgados del circuito. Si es el municipal, lo que falle el juez queda en firme. Pero si es del circuito, la parte que pierde normalmente presenta el recurso. El recurso de reposición en subsidio de apelación. ¿Qué hace el juez del circuito? Simplemente acoge el recurso y envía el expediente al superior siguiente, que es el tribunal. Pero no nos podemos esperar cuál es el resultado final del tribunal, porque la clase termina ahí. El 8 de febrero termina la clase con ese fallo y con ese recurso. Prepárese en que el que pierde tiene que presentar el recurso y lo presenta verbal. Entonces, tanto los unos como los otros tienen que presentar el recurso verbal. Para que el juez, como queda grabado, mande la grabación al superior siguiente y determine. Eso aquí, en el 39, nos habla de la manera como de forma global se hace la demanda, tanto del municipal como del circuito. ¿Y qué es lo que tienen ustedes que ver en YouTube? El desarrollo, el mecanismo procedimental. ¿En qué momento toma la palabra el demandado? ¿En qué momento toma la palabra el demandante? ¿Cuándo entran los testigos del uno? ¿Cuándo entran los testigos del otro? Eso es lo que tienen ustedes que mirar en el YouTube. Bueno. Les voy a hablar de esas notificaciones antes de la pandemia. Entonces nos referíamos al artículo 290 y 291. ¿Por qué pena lo interrumpo? Dime, Omar. Esos recursos se presentan en
Se te cayó la señal, Omar. Sí, qué pena, doctor. ¿Esos recursos se presentan en forma verbal? Bueno, ¿oral? Si los recursos van a ser antes del fallo, se pueden presentar por escrito para que el juez municipal, por ejemplo, usted presenta un recurso, ¿por qué? Porque el juez no le tuvo en cuenta uno de los testigos que usted llevó. Entonces usted presenta el recurso y en ese momento la audiencia se suspende mientras que ese recurso va al juez del circuito para que él resuelva frente al por qué el juez no recibe el testigo que hace falta. Seguramente el juez va a sustentar la pérdida de la legalidad. Él argumentará los motivos por el cual no lo recibe. Y si el superior siguiente, que es el juez del circuito, determina que ese recurso queda en firme, no hay nada que hacer. Y si el juez superior ordena que lo tiene que recibir en audiencia, pues lo tiene que recibir en audiencia y continúa. El juez cita a la continuación de la audiencia. Ahora, si es un recurso para fallo de única instancia, no da lugar, no se lo recibe. Solamente para atacar el fallo son para los fallos de primera instancia, o sea, los jueces del circuito. ¿Listo, Omar? Sí, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, aquí en el 42 vamos a ver todo lo relacionado con los principios de oralidad y publicidad. Y él dice que las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las instancias se efectuará oralmente en audiencia pública, so pena de nulidad, salvo las que expresamente señala en la ley en los siguientes autos: sustanciación por fuera de la audiencia, los interlocutorios que se dicten antes de las audiencias de conciliación, saneamiento, decisión. Entonces, hay unos autos que no tienen por qué presentarse en recursos. Por ejemplo, el auto que saca el juzgado para la inadmisión de la demanda. Ahí no cabe recurso. Ese interlocutorio no le cabe recurso. O cumple o no cumple. Y si no cumple, le aplican la preclusión y termina el proceso. Porque la norma nos lo está diciendo que eso no le cabe recurso a esos autos. En los procesos ejecutivos solo se aplicará estos principios en la práctica de pruebas y en las decisiones de excepciones. En esos procesos ejecutivos, pues ya lo que nosotros vamos a cobrar, a ejecutar, es el fallo del juez ordinario. Lo que el juez ordinario falle, la contraparte, el que perdió, tiene más o menos 20, 25 días para pagar o para llegar a algún acuerdo con la contraparte, ponerse de acuerdo en el pago, las cosas, conciliar el fallo de primera instancia o de única instancia para que no le metan el ejecutivo, porque en el ejecutivo entonces vienen las medidas cautelares. Ahí ya aparecen las medidas cautelares. En el ejecutivo aparecen las medidas cautelares. Y eso ya es otro proceso. Eso ya es, esos procesos ejecutivos son temas de la especialización que hacen ustedes en derecho laboral. Aquí
en estos cursos solamente vamos a mirar hasta las demandas ordinarias. Ya los ejecutivos hacen parte de lo correspondiente. Lo que es los ejecutivos y las casaciones lo miran, lo estudian ustedes cuando vayan a hacer su especialización. Bueno. Entonces aquí, una vez como se abra el proceso, entonces nos dice el artículo 48 los poderes del juez. Y el juez asumirá la dirección del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y la rapidez de su trámite, que era lo que nosotros hablábamos al principio del conversatorio, que los estudiantes que van a hacer el rol del juez no pueden permitir que su audiencia se vuelva en una recocha, que esto se vuelva una tienda donde venden cerveza. No, porque el artículo 48 dice que el juez es el administrador de justicia, es el administrador judicial, es el que administra justicia, es el administrador del proceso. Y debe garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Fíjense que ahí, cuando nos hablan del respeto de los derechos fundamentales, estamos hablando de los derechos fundamentales del 11 al 41. Y hay que tenerlos bien presentes. Porque todos merecemos respeto. Primera premisa, el respeto. No que cualquiera llegue y, si se le dio la gana, empezar a burlarse del juez, a reírse de los compañeros, porque el uno es demandado y el otro es demandante, y empiezan a secretearse en el oído y a soltar esas risas chillonas, burleteras, que suelen hacer hombres, mujeres. Entonces ahí interviene el custodio y los puede sacar de la audiencia. El juez puede sacar de la audiencia porque están en un irrespeto. Y cuidado, muchachos, que a partir del lunes, que empieza la parte álgida, que el lunes el grupo 1 empieza con el examen final. Y el martes el grupo 3. Y después el grupo 4. Y el grupo que nos va a brindar la gala de la audiencia, ese es su examen final. Entonces ahí está en juego no solamente lo que estamos aprendiendo, sino también saber manejar un acto, una ceremonia con mucho protocolo. Esto es un ceremonial con mucho protocolo, con mucha gala. Después viene a un tema muy bonito que se habla en el 49, que se habla de los principios de lealtad procesal. Las partes deberán comportarse con lealtad y propiedad durante el proceso, y el juez hará uso de sus poderes para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación, manifestación o ineficaz del litigio, o cuando se convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirven del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley. ¿Esto qué quiere decir? Mire, mis queridos estudiantes, cuando uno está en la vida práctica, uno, antes de la audiencia,
un día, 2 días antes de la audiencia, uno le hace un preparatorio a los testigos. Y claro, uno tiene que ser ágil, tiene que ser sagaz, porque es que muchas veces el testigo habla más de la cuenta. El testigo se le van las luces y le preguntan negro y contesta con todos los colores. Y resulta que al contestar así, en ráfaga, como yo digo, nos está dañando el proceso. Entonces, uno normalmente les dice, téngame cuando esté rindiendo la indagatoria, míreme y si yo me cojo la oreja, usted se calla porque la está embarrando. Y uno lo prepara para decir que diga sí o diga no, o sea muy breve si va a explicar. Y otras veces le dice uno, yo trato de ¿cómo se llama? De hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? A ver, alguno que me ayude. Carraspear. Carraspear. Ok. Carraspear. Ok. Entonces, uno le dice, cuando yo haga, es porque la está embarrando y preferiblemente calles. Ok. Otros dicen cuando yo me coja la gafa. Entonces son como 3 códigos que uno está manejando. Estaba yo en una audiencia, en un juzgado, y resulta que estaban interrogando a los testigos y era una señora de esas señoras mayores que hablan hasta por los codos y que nada de lo que hablan conllevan a ninguna parte. Y nos estaba volteando el proceso. Porque le preguntaron, ¿usted conoce al señor? Pues sí, yo lo conozco porque él era ahí amigo de mi marido que jugaban al tejo. Y ¿usted sabía que él trabajaba en la mina? Pues es que como trabaja tanta gente, uno a veces lo veía todo cochino, todo, pero ya sinceramente, pues uno como no está metida ya en la mina con ellos, pues uno qué va a saber. Entonces yo carraspié y la vieja como que se cayó. Bueno, y ya después saqué el pañuelo y traté como de sonarme, tal. Y en la segunda oportunidad que yo carraspié, el juez, haciendo uso del artículo 49, me sacó de la sala. Cuando se convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirven del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley. Prohibido porque yo quería que ella se callara, pero yo no le podía decir, cállese señora, está hablando más de la cuenta, sino que habíamos hecho unos códigos de conducta previos a, y el juez me pilló y me expulsó de la audiencia. Me dijo, doctor, tenga la bondad, retírese, vaya, tómese una agüita, un agua de panelita aquí al frente, retírese, y cuando termine el interrogatorio del testigo, lo vuelvo a llamar. Entonces, fíjense, mis queridos estudiantes, que en la vida práctica esto funciona. Cuando el testigo habla más de lo que tiene que hablar. Afortunadamente, logramos, por la providencia divina, realmente fue la divinidad quien enderezó el proceso. Porque como íbamos en pérdidas porque los testigos tenían incluso como amiguismo con el dueño de la mina. Entonces hablaban y no se definía muy bien el tema. Y eso me pasó porque me expulsaron de la audiencia mientras que volvían
al tema de los testigos. Y aquí viene lo que de pronto Nicole quería saber de la ultra y la extra petita. El juez de primera instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos a los pedidos cuando los hechos que los originan hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados. No es que el juez, si no los prueban, si no mandan documentos, material probatorio, donde manifiesten que efectivamente tenían los niños que tenían derecho al subsidio familiar, o no presentaron los documentos de los padres mayores que tenían derecho al subsidio de familia. Si no presentan esos documentos, entonces aquí no les van a otorgar la ultra petita o extra petita porque no lo probaron. O condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto cuando aparezca que estas son inferiores a las que corresponden al trabajador. Por ejemplo, el abogado hace una liquidación mal. ¿Por qué nosotros los abogados, por qué nosotros los docentes de procesal laboral exigimos que los estudiantes mínimamente salgan sacando liquidaciones de prestaciones sociales? Para que cuando las tengan que presentar en juicio, las hagan bien, para no pasar por la vergüenza de que el juez les diga que están cobrando más de la cuenta. Entonces solamente les voy a valer. Están pidiendo 5, pero la liquidación vale 2.50. Solamente les reconozco 2.50. Y muy difícilmente el juez, sabiendo que vale 5 y están cobrando 2.50, les va a aumentar. Casi que los jueces no se meten en camisas de 11 varas. Casi que no manejan esta ultrapetita y la extrapetita y la ultrapetita. Bueno, entonces les quedó claro cómo funciona el tema de la extra y la ultrapetita en el artículo 50. Y nos vamos a pruebas. Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley. Pero las pruebas pericial solo tendrán lugar cuando el juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales. Cuando uno no tiene experticia en un tema, sobre todo en materia de liquidación, entonces uno le puede pedir a un contador público que le haga la liquidación de las prestaciones sociales y que él con su tarjeta profesional le dé fe pública a ese documento. Ese es el perito, porque para eso son, para que esos expertos determinen y avalen que esa liquidación de prestaciones sociales está bien realizada. Otro perito puede ser el perito médico. Y ahí recae lo que discutíamos o hacíamos alegatos jurídicos con Omar referente a la clasificación de la pérdida de capacidad laboral del trabajador. Traemos a un perito médico para que él, mediante su tarjeta profesional, nos certifique la pérdida de la capacidad laboral del trabajador, que va por encima del 50%, y por eso debe obtener su pensión. Si uno lo aporta con ese peritazgo, perfecto. El juez, en su saber y entender, en su artículo 230 constitucional del imperio de la ley,
lo puede solicitar. Traigamos un perito para que nos certifique la veracidad de eso. Entonces, eso es lo que habla sobre lo admisible de las pruebas. Yo les decía en días pasados el tema de la cadena de custodia referente a posibles CDs o algunos elementos de grabación magnéticos que algunos los pueden editar y eso entrarían a contaminarse. Entonces muchas veces los jueces esos CDs, esos videos, no los tienen en cuenta porque no fueron recolectados por una autoridad competente y entrados en una cadena de custodia. Entonces ellos van a decir, esos son pruebas que están contaminadas. Seguimos aquí hablando del principio de inmediación. El juez practicará personal todas las pruebas. Cuando le fuera imposible hacer por razones del lugar, comisionará a otro juez para que las practique. Entonces, a veces se dice que se debe hacer una inspección judicial de los libros de la contabilidad de la empresa para revisar que efectivamente se pueda verificar cuál fue el salario real del trabajador. Porque muchos empleadores contratan los trabajadores, ejemplo, con 1.500.000 y el empleador le dice al trabajador, viejo, para efectos de prestaciones sociales y para efectos del pago de la seguridad social, solamente vamos a tener en cuenta el salario mínimo. Entonces esos otros 600.000 pesos no los tienen en cuenta ni para prestaciones sociales ni para seguridad social. Entonces el juez le pide a la empresa, al demandado, que presente las nóminas, que presente la seguridad social, las afiliaciones, que presente comprobantes de pago, a ver si ahí de pronto se puede detectar alguna falencia, porque el trabajador dice, yo ganaba 1.500.000 y solamente me aportaban sobre la base del salario mínimo. Entonces, como el empleador, el demandado tiene que probar que eso no es verdad, entonces le hacen una inspección judicial. Ahora bien, cuando se trata de ir a hacer una inspección, por ejemplo, de las instalaciones laborales o el sitio laboral, y resulta que el trabajador laboró en Chiquinquirá, en una de las minas de Chiquinquirá, las minas de carbón de Chiquinquirá, de Lenguasaque, toda esa parte. Pues el juez de Bogotá le pide el favor al juez laboral de Chiquinquirá que vaya y le haga la inspección judicial, que le presente un informe sobre lo que él encontró allá. Eso es lo que dice del principio de la inmediación. Aquí hablamos del rechazo de las pruebas y dice que el juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias incontundentes o superfluas en relación con el objeto del pleito. En cuanto a las pruebas de testigos, el juez limitará el número de ellos cuando considere que son suficientes los testimonios recibidos y los otros medios de convicción que obran en el proceso. Bueno, ahí ya nos están manifestando ese tipo de negación de las pruebas. Mis queridos, mis apreciados estudiantes, este resumen que hemos hecho hoy hace parte del trabajo, más que otra cosa, que van a realizar los juzgados.
hemos colocado ya las lecturas de los juzgados de única instancia, los juzgados del circuito, para que no vayan a hacer el ridículo cuando vayan a hacer el trabajo. Ustedes son unos profesionales. Ustedes tienen que ponerse en las pilas en hacer su libreto para que salgan de una forma brillante. Profe, discúlpame. Dime. Es que me pareció escucharte que decías que íbamos a hacer la exposición el día 2. Pero pues en la hojita que habíamos hecho anteriormente decía que era el día 5, entonces quiero confirmar bien esta información. No, 5. De pronto es que yo me emociono mucho, pero lo que dijimos es lo que hacemos. La fecha estipulada. Sí. Para el 5, entonces ya nos correspondería la exposición al grupo 3. Sí, señora. Sí, ok, señora. Muchísimas gracias, qué pena. No, gracias por ayudarme en esos lapsos. El recordatorio. Sí, es que a veces me emociono mucho en las cosas y por eso es mejor que lo que escrito hicimos, eso lo vamos a cumplir. A veces uno quiere mostrar varias cositas para ambientar la clase y de pronto se nos cruzan ahí como la información, pero lo que está escrito es lo que vamos a hacer. No vamos a cambiar. En la medida de lo posible, no cambiamos nada para que no suframos traumatismos. Bueno. Doctor, buenas noches. Hola, bienvenido. Gracias, muy cordial. Docente, lo que pasa es que el grupo 2 nos encontramos para el día 4, pero nuevamente tenemos el 8, que es la gran audiencia. Entonces mi pregunta es, ¿el día 8 es el mismo caso o otro caso asignado? No, es el que están ustedes manejando. Eso es su demanda. Tienen su grupo de demandantes, su grupo de demandados, y ustedes están desarmando la gran fiesta. Esa es la fiesta de Jorge Barón, con entusiasmo. Esa es la que ustedes arman. Es decir, el 8 únicamente, porque aquí estamos doble programados, el 4 y 8. No, eso quedó plenamente definido, Luis Fernando. Solo cuadramos ese día. ¿Recuerdas que le pasé una raya y quedamos plenamente definidos? Pues ok, doctor, qué pena aquí con mi lazo. Bueno, gracias, muy cordial, docente. Sí, el 8 son ustedes que hacen la gran fiesta con entusiasmo. Bueno, ¿algo más? Doctor, una pregunta. Dieguito, el día de la audiencia, cuando estemos desarrollando el libreto, ¿se hará lugar solamente a desarrollar el libreto o habrá lugar a hacer un paréntesis para de pronto hacer correcciones? Sí, o si usted es el juez, usted puede suspender la audiencia un par de minutos mientras que, pues, si está muy atafagado, pues, porque su audiencia empieza por tarde a las 6:15 y termina a las 7:45, ya la tiene que estar fallando. Entonces usted le toca entrenarse. Este fin de semana le toca entrenarse, porque usted tiene que, las partes del proceso tienen que hablar, y las partes del proceso tienen que hablar rápido. No se pueden poner es que no me acuerdo cómo me llamo, o es que no me acuerdo el correo electrónico. No, las partes tienen que moverse porque el tiempo apremia. Entonces, el juez en un momento dado necesita como reencadenar su idea con su asesor, con su juez suplente, pues suspende un par de minuticos, pero no mucho, porque es que usted tiene audiencia de 6:15 más o menos a 7:45. Ese es su tiempo. Usted tiene que manejar eso ahí. Es un tiempo bien manejado, la sacamos adelante. Listo, doctor. Gracias. Pero usted toma las decisiones de suspender, claro, y de pronto usted se puede apoyar
en el Ministerio Público. Si tiene una duda, le pregunta al Ministerio Público. Porque estamos en el tema de acierto y error para llegar al éxito. Sí, doctor, sino que me refiero, digamos, al tema que de pronto, ya sea la parte demandante o la parte demandada, y quiera, pues, como estamos en un proceso de aprendizaje, que uno se equivoque y ellos, pero no, es que tengo entendido que esto tengo, entonces ahí es donde me refiero. ¿Da lugar a hacer un paréntesis para corregir eso o seguimos con el libreto? Sí, pero el libreto casi que no les va a permitir eso. El libreto bien jalado no les va a permitir hacer eso, porque ustedes se van a ceñir a la ley como leímos hoy. Listo, doctor, gracias. El demandante tiene que estar pendiente de su proceso, no mirar si el compañero se equivocó, y el demandado estar pendiente de su proceso y no pendiente si el compañero se equivocó, porque él no es el llamado para eso, porque no es que también no se pueden tirar al compañero porque está en juego su examen final. El examen final del juez es ese, y ese juez lleva por delante 8 o 9 compañeros. Entonces, esos compañeros doctor, pero en la viña del Señor de todo se ve. Bueno, si se van a cascar, cásquense en duro y después no me vayan a decir es que por su culpa nos tocó habilitar. La idea es que nadie habilite. La idea es que todo el mundo aprenda. Pero toca así con ese rigor, como lo hicieron los demandantes que cumplieron a cabalidad. Felicitaciones. Felicitaciones a los juzgados que cumplieron. Y ahora esperemos que los demandados lo van a hacer mejor, porque el punto es alto y nadie permite que el otro pase por encima. Se lo puedo jurar. Que esos demandados vienen es con todos sus pergaminos. Eso es muy claro, porque esa es la idea, porque así lo hemos planteado en las clases, porque eso es lo que queremos, sacar este proyecto adelante. Si nos equivocamos, listo, pero tampoco vamos a dejar que a la gente barran el piso con ellos. No, tampoco. Porque se equivocaron, van a barrar el piso. No. Aquí nos podemos equivocar y corregimos. Y en la vida profesional, pues lo que pasa es que si uno se equivoca y no corrige a tiempo, perdió. Y ya va a perder es plata. Entonces, esa es la postura. Vamos a aprender todos. Listo. ¿Algo más en la viña del Señor? Doctor, esa era mi Creo que no, doctor. Muchísimas gracias. Vale. Entonces, la clase ha terminado. Buenas noches. Muchas gracias. No me moto. Buenas noches, doctor. Que se bien. Buenas noches, doctor. A ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego. Doctor, muy formal. Gracias. Bueno, buenas noches.